En el video de hoy te enseñaré cómo recuperar una USB dañada o ilegible en Windows. Y nos vamos al explorador y veríamos la USB, y cuando le damos clic nos dice que está dañada o ilegible. Así que la vamos a reparar como siempre, comenzando por abrir el Chip Genius. Y se trata del ya famoso chip controlador SMI, con número SM3271AB, con el número ICP correspondiente, con Flash ID de Micron y con una capacidad total de 16 GB. La herramienta que utilizaremos es la Dynamax Storage 18.02.08 de SMI. Y recuerden que el enlace se los dejaré en la descripción de este video. Y hacemos lo de siempre, extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos y veremos dos aplicaciones, una para 32 bits y otra para 64 bits. Y escogeremos esta última, ejecutándola siempre como administrador. Se nos abre la aplicación y la USB es reconocida al instante. Y tan solo daremos en el botón que dice Start para que comience la reparación. Si tienes alguna duda, no olvides dejar un comentario valioso, que yo te responderé lo más pronto posible y te daré corazones como siempre. Hasta que nos salen esas letras en azul que nos dice que ha finalizado exitosamente, en tan solo 1 hora y 7 minutos. Ahora cerremos la herramienta y vayamos al explorador. Y veríamos la USB ya reparada, sin problemas, y con sus 16 GB de capacidad. Ahora vamos a retirarla para luego volverla a conectar. Y tendríamos una reparación exitosa. En este video te he mostrado cómo recuperar una USB dañada o ilegible en Windows. Si quieres otros videos similares, te dejo cómo reparar una USB con sistema de archivos RAW. Y por aquí, muchas más reparaciones aquí en DTech USB.